Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Espero que todos estén bien, disfrutando ya esta linda primavera. Este tiempo me encanta a mí. Bueno, aquí donde yo vivo es primavera. Y bueno, ahora vamos a hacer algo totalmente diferente. Miren, muchas de ustedes me han estado pidiendo que les enseñe cómo tejer puntadas para que puedan hacer mantitas. Así es que les voy a estar enseñando una serie de videos donde vamos a hacer puntadas para que ustedes puedan hacer una mantita, pero no necesariamente puede ser solamente para mantita. Pueden hacer tal vez un suétercito, unos pantaloncitos, un gorrito, qué sé yo. Ahí ustedes pueden aplicar el punto en lo que a ustedes más les guste. Bueno, para hacer esta primera puntada que les voy a mostrar, yo voy a usar esta lana. Esta lana es una lana gruesa número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. Lo único que les recomiendo es de que asegúrense de ver en la etiqueta. La etiqueta siempre les dice qué número de gancho pueden usar. Así es que fácil, ahí está, les va a decir qué número de gancho pueden usar. Bueno, yo para esta lana voy a usar este gancho de 5 milímetros, así es que comencemos. Miren, lo primero que vamos a hacer para esta puntada es hacer un total de 22 cadenas. El múltiplo para esta cadena de base es múltiplos de 5 más 2. Así es que aquí para las personas que nunca han hecho ganchillo, vamos a tratar de hacerlo bien despacito para que lo puedan hacer. Miren, para hacer una cadena, lo primero que tienen que hacer es hacer un nudo. Y fácilmente nada más hacen así, meten aquí la lazada y la jalan. Miren, así. Este es un nudo corredizo porque si jalan aquí, se corre. Así es que vamos a meter el gancho ahí y lo que vamos a hacer ahora es montar 22 cadenas, porque el múltiplo, como les digo, es de 5 más 2. Así es que para hacer una cadena enrollamos el gancho así y jalamos así. Miren, traten de mantener siempre la misma tensión, que no les quede muy flojo ni muy apretado. Ahí está, tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, más 2 cadenas, 1 y 2. Ahí está, tengo 22 cadenas. Ahora, si ustedes están haciendo una mantita, van a tener una cadena más larga. Pueden hacer la mantita de cualquier tamaño. Lo único que les recomiendo es tener una cinta para medir y basado en eso ustedes pueden hacer la cadena así de largo y asegúrense de mantenerse igual en los múltiplos. Ahora, para empezar el punto, en la segunda cadena después del gancho vamos a hacer un punto bajo. La segunda cadena es esta, porque esta lazada que está en el gancho no cuenta, así es que está 1 y 2. En la segunda cadena metemos el gancho y hacemos un punto bajo. Ahora me voy a saltar 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y en la quinta cadena vamos a hacer una conchita de 6 puntos altos. Así es que en esta quinta cadena aquí metemos el gancho. Traten de meter el gancho por las dos barritas. Si lo metemos así en una barrita, este punto va a quedar algo estirado porque son bastantes puntos altos que vamos a hacer. Así es que lo vamos a meter así, miren. En esta quinta cadena metemos el gancho y jalamos lazada, quitamos 2 lazadas, quitamos 2 lazadas. Este es un punto alto y así vamos a repetir lo mismo hasta tener 6 puntos altos o una conchita o abanico, como ustedes les diga. Ahí están 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está la primera conchita. Ahora me voy a saltar de nuevo 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y en la quinta cadena voy a repetir lo mismo.
voy a hacer esta conchita de 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está, 6 puntos altos. Ahora lo mismo, me voy a saltar 1, 2, 3, 4 y en la quinta cadena aquí hacemos lo mismo, otra conchita de 6 puntos altos. Esta vuelta es bien fácil, nada más asegúrense de contar las cadenas y al final les va a cuadrar la primera vuelta. Ahí está, tengo 4, 5, 6 puntos altos y miren aquí al final me van a sobrar 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. En la última cadena voy a hacer un punto bajo. Y ahí está, así terminamos esta primera vuelta. Ahora, ustedes van a tener una cadena más larga de la que yo tengo aquí. Este es un pequeño ejemplo, pero la secuencia es lo mismo. Van a dejar 4 cadenas aquí de separación y en la quinta cadena van a hacer su conchita y al final van a terminar al igual que yo. Eso es lo importante. Bueno, aquí tengo 3 conchitas, 1, 2, 3 y al final y al inicio tengo un punto bajo. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora miren, en esta vuelta está súper fácil porque lo único que vamos a hacer es hacer un punto alto encima de cada uno de estos puntos altos de cada conchita. Así es que empezando en el primer punto alto de esta primer conchita hacemos un punto alto y en cada uno de los puntos altos de la conchita hacemos un punto alto. Miren así. Ahí está, tengo 6 puntos altos para la primer conchita. Miren, aquí tengo estas 3 cadenas al inicio que cuentan como un punto alto. Luego tengo 2, 4, 6. Y luego voy a hacer lo mismo para la siguiente conchita. Vamos a hacer 6 puntos altos. Es bien importante de que ustedes se mantengan así, igual haciendo estos puntos porque en la siguiente vuelta, si les hace falta un punto alto, no les va a quedar bien la vuelta 3. Así es que cuenten sus puntos. Miren, aquí está la segunda conchita. Tengo 6 puntos altos, 2, 4, 6. Y lo mismo en la última conchita, 6 puntos altos. Ahí están, 6 puntos altos. Para terminar, vamos a hacer un punto alto en este punto bajo al final. Y así termino esta segunda vuelta. Miren, ahí está. Aquí al inicio tenemos las 3 cadenas que cuentan como el punto alto y al final tenemos un punto alto. Y en cada conchita tenemos 6 puntos altos. Ahora, para la vuelta número 3 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Las 3 cadenas cuentan como el primer punto alto de esta tercera vuelta. Ahora miren, aquí tenemos 6 puntos altos. 2, 4, 6. En esta vuelta vamos a repetir la vuelta de las conchitas. Y la vuelta de las conchitas la vamos a hacer aquí, miren. En medio entre el punto número 3 y el punto número 4. 1, 2, 3 aquí en el centro. Si ustedes notan, tenemos estas 2 barritas que están aquí a este lado. Por encima, también encima del punto número 4 también se puede hacer, pero como son 6 puntos altos que vamos a hacer, este punto tiende a estirarse y se forma un hueco ahí y no me gusta. Así es que esto es lo que vamos a hacer, miren, en medio entre el punto número 3 y el número 4, aquí agarrando estas 2 barritas de este punto, metemos el gancho y hacemos la conchita aquí en este punto. Así es que hacemos 6 puntos altos.
Ahí está, 2, 3, 4, 5 y 6. Miren, aquí está la primer conchita de la vuelta número 3. Esto lo hacemos así para que quede en el centro. Miren, aquí estaba la primera conchita, ahora está en el centro de esta conchita, está la conchita de esta tercera vuelta. Otra vez más, miren, nos vamos a ir a los siguientes 6 puntos altos de la siguiente conchita, 2, 4, 6. En medio, entre el tercer y el cuarto punto, tenemos aquí estas dos barritas. Miren ahí, vamos a meter el gancho y vamos a hacer 6 puntos altos. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otra vez más, tenemos la tercera conchita, tenemos 6 puntos altos, 2, 4, 6, en medio del 3 y el cuarto. Aquí, miren, ahí, metemos el gancho y hacemos 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está la tercera conchita y así es como se mira. Ahora, para terminar esta tercera vuelta, miren, en la tercera cadena aquí al final vamos a hacer un punto alto y así terminamos ya esta tercera vuelta. Ahora, para la vuelta número 4 vamos a repetir lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Hacemos 3 cadenas y giramos. En esta vuelta vamos a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos altos de cada conchita. Así, miren. Esta vuelta es fácil. Ahí está, estamos al final. Aquí en la tercera cadena metemos el gancho y hacemos un punto alto al final. Y así terminamos esta vuelta número 4. Miren, así es como se mira. Este es el lado derecho de la puntada. Así es que ustedes van a continuar y repetir estas dos vueltas. Para la vuelta número 5 vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 3. Así es que hacemos 3 cadenas y giramos. Miren, aquí ya tenemos el primer punto alto, luego buscamos los siguientes 6 puntos altos, 2, 4, 6. En medio, entre el tercer y el cuarto punto, está aquí estas dos barritas. Ahí vamos a meter el gancho y hacemos 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora lo mismo, nos vamos a los siguientes 6 puntos altos, 2, 4, 6, en medio, entre el punto número 3 y el 4, metemos el gancho así y hacemos la segunda conchita. Ahí está, hasta con los ojos cerrados, como dice mi amiga Susi de Tejidos con Susi, se puede hacer esta puntada. Miren, ahí está. Bueno, así van a continuar ustedes repitiendo estas dos vueltas. Yo voy a continuar, como les dije, voy a hacer unas cuantas vueltas más y luego vengo para mostrarles qué lindo se mira este punto ya cuando hay un poco más de vueltas. Nos vemos entonces. Bueno, terminé de hacer unas cuantas vueltas más. Miren, así es como se mira el punto. Está precioso, me encanta. Creo que es ideal para hacer mantitas de bebé, pero también lo pueden aplicar en una chaquetita o tal vez en un gorrito. Creo que voy a hacer una mantita con este punto, así es que estén pendientes.
Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.